El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo: «Vengan y lo verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. En este domingo vemos en las lecturas de la palabra de Dios la primera lectura del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, y el Evangelio que acabamos de proclamar nos presentan la llamada que hace el Señor. El Señor nos llama a la vida. Si nosotros vivimos es porque el Señor pues nos ha creado con la colaboración de nuestros padres, nos ha creado con un cuerpo, con un alma. La persona humana es esa unión del cuerpo y del alma, no somos solo materia, ni somos solo espíritu, no somos ángeles, somos esa interacción de la materia, del cuerpo, con el alma. Y esa es la primera vocación, nuestra primera llamada que nos hace Dios es a la vida. Pero luego el Señor nos llama también a ser sus hijos, Igual que vemos en la primera lectura, como Dios llamaba al pequeño Samuel, y aunque este niño todavía, dice la palabra de Dios, no conocía la palabra del Señor, pero en su corazón pues oía esa invitación de Dios: Samuel. Y con la ayuda del sacerdote Elí, pues va comprendiendo cómo el Señor le está llamando. Y le dice: cuando te llame, di: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por medio del sacerdote Elí, este pequeño, pues va conociendo a Dios a través de la palabra de Dios. Así también sucede con nosotros. También nosotros, por mediación de otras personas, hemos llegado a conocer a Cristo y por Cristo a conocer a Dios, al único Dios vivo y verdadero.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ha habido también mediadores en nuestra vida, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros catequistas, los abuelos de repente, los sacerdotes que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra vida, amigos, compañeros, pues mucha gente que Dios ha ido poniendo en el camino de nuestra vida, que a nosotros nos parece que como que eso no tiene valor, y tiene mucho valor, porque Dios lo hace todo con sabiduría y amor, no es casualidad. Los cristianos no creemos en la casualidad, creemos en la providencia. Todo tiene una causa, y la causa es Dios. Entonces, el que tú y yo podamos decir un poco después, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, si lo decimos de verdad, convencidos, podemos decir eso. Y lo más importante, y vivirlo, gracias a Dios, pero gracias también a esas personas que han intervenido. Vemos en el Evangelio también cómo los dos primeros discípulos de Jesús, que luego serían apóstoles, San Andrés, y el otro discípulo, que no dice su nombre, pero posiblemente es San Juan, evangelista, también llegan a Jesús por mediación de San Juan Bautista. Estos hombres seguían a San Juan Bautista, escuchaban su palabra, recibieron su bautismo, el bautismo de Juan, y cuando Jesús pasa por ahí, ya San Juan Bautista lo señala y les dice a estos dos: este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento era sinónimo del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Y estos hombres, como ya conocían la palabra de Dios, tenían conocimiento del Señor, se van detrás de Jesús y comienzan a ser sus discípulos. Y lo más importante es estar con Jesús, orar, escuchar la palabra de Dios, meditar los evangelios. Nosotros, ninguno de nosotros podemos ser discípulos verdaderos de Cristo si no conocemos a Cristo, y el único modo de conocerlo ahora para nosotros es a través de su palabra, es a través de sus evangelios, de las cartas de los apóstoles contenidas en la Biblia. Por eso el cristiano tiene que conocer bien la palabra de Dios, la palabra del Señor. No nos tenemos que limitar a escucharla aquí cuando venimos a la catedral a misa y se proclaman las lecturas, sino que luego en casa o en la iglesia el cristiano tiene que conocer. Decía San Jerónimo: si no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos a Cristo. Y si no conocemos a Cristo, no conocemos de verdad a Dios. Y por eso a veces, llamándonos católicos y siendo católicos porque hemos recibido el bautismo, como no conocemos a Dios, pues nos creemos cualquier cosa que nos dicen, porque como no tenemos conocimiento de Dios ni de su palabra, pues damos nuestra confianza al horóscopo, damos nuestra confianza a lo que dice el brujo o el chamán, damos confianza a los que nos echan las cartas, damos confianza a supersticiones, a cosas que no tienen nada que ver ni con Dios, ni con Cristo, ni con la Iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos. De repente hemos recibido los sacramentos, pero luego ya no hemos tenido ese cuidado de decir: yo voy a orar todos los días, yo voy a darme mi tiempo para conocer al Señor, leyendo cada día
¿eh? Dando tiempo ahí, cogiendo el Nuevo Testamento y leyendo los Evangelios, y no solamente leerlo, sino meditarlo y orando con la palabra. Y entonces así llegamos a un conocimiento de Cristo, porque ahí vemos qué dice Cristo, cómo actúa Cristo, cuáles son sus sentimientos, cómo trata Cristo a las personas, cómo se relaciona Cristo con el Padre, y entonces Cristo se va haciendo nuestro maestro. Estos dos discípulos, lo primero, ¿cómo llaman a Jesús? Maestro, porque quieren aprender de Él, quieren que Cristo sea su modelo de vida. Si tú y yo no tenemos esa inquietud, pues bueno, sí, hemos recibido el bautismo, la confirmación, hemos hecho la primera comunión, a veces nos quedamos ahí ya, a veces ni siquiera eso. ¿Cuántos católicos solo tienen bautismo, nada más? No han ido avanzando, pero luego, si no hay tiempo de oración, tiempo de meternos en las Sagradas Escrituras, pues no conocemos a Dios. Y entonces, pues vivimos muchas veces creyendo en un Dios así general, pero no en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Estos primeros discípulos, ¿qué hicieron? Estar con Jesús, estar con Él, aprender de Él. Cristo está vivo. No seguimos a un muerto, no seguimos una idea, no seguimos a un personaje del pasado. Cristo vive, y los mismos sentimientos y pensamientos que manifiestan en los evangelios son los mismos que hay en su corazón resucitado. Las mismas actitudes que manifiesta Jesús y que nos relatan los evangelios son las mismas actitudes que tiene Cristo ahora en el cielo. Cristo está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. Tenemos que darle tiempo al Señor. Y cuando estamos con el Señor y vamos conociendo a Cristo y vamos conociendo su palabra, lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña, entonces nuestra vida pues va cambiando muchas cosas, claro. De estar con Cristo caemos en la cuenta de lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Fíjense lo que nos ha dicho la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Dice: Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. El que se une al Señor, o sea, el que se une a Cristo por la fe, por el bautismo y vive con Cristo día a día, se hace un espíritu con Él. Se hace un espíritu con Él. Y vamos entendiendo cómo por nuestra fe, por nuestro bautismo, participamos de la redención. De la redención, el Señor ha venido a redimirnos del pecado y del infierno, ¿no? Vamos entendiendo cómo Dios habita en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, nuestro cuerpo, no solo nuestra alma, sino toda nuestra persona, nuestra alma y nuestro cuerpo, es de Dios. Es de Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Somos miembros de Cristo. Él nos ha rescatado y ha pagado por nosotros. Él habita en nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, porque hemos sido comprados a un precio muy caro. Y San Pedro dirá, al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Y esto nos lleva pues a vivir los mandamientos del Señor
porque si amamos al Señor, ¿cómo le vamos a ofender al Señor saltándonos los mandamientos? ¿Cómo nos vamos a ofender a nosotros mismos? ¿O vamos a hacer daño a los demás? No. Conociendo a Cristo nos damos cuenta que no podemos vivir indignamente. Y el apóstol, en la lectura de este día, hace referencia a un pecado de lujuria, que es la fornicación. La fornicación es mantener relaciones con una persona, tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa. Eso es la fornicación. Para muchos que no conocen al Señor ni conocen su palabra, eso es normal. Nos lo presenta el mundo en las películas, en las series. Muchos jóvenes que se llaman cristianos, que se llaman católicos, pues viven fornicando. ¿Por qué? Pues porque no han llegado a comprender esto que nos dice el Señor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Porque nos hacemos uno con Cristo. Huyan de la fornicación, vuelve a repetir el apóstol. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, o sea, todos los pecados de lujuria, uno peca contra su propio cuerpo, profana su propio cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. Y no saben ustedes, dice el apóstol, que sus cuerpos son templos del Espíritu. Claro, por el bautismo nuestra persona es templo de Dios, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Entonces imagínense que la catedral, que es un templo físico, la convirtiéramos en una granja de chanchos. ¿A qué nos chocaría eso, verdad? Pero si es la casa de Dios, si ahí se ha celebrado misa, si ahí ha estado el Santísimo, pero ¿cómo esto se puede convertir en una granja? Bueno, o peor, porque al fin y al cabo los chanchos son animales y no pecan. Que lo convirtiéramos en un prostíbulo, la catedral. A que nos chocaría mucho eso, ¿verdad? Pues el verdadero templo de Dios somos las personas, somos nosotros. Cuando tú ves tu cuerpo, tienes que pensar, yo soy cristiano, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Yo no puedo someter a la impureza mi persona. Y lo mismo que nos cuidamos de no alimentarnos con basura porque nos hace daño, también no hay que hacer con el cuerpo nada que sea indigno de un hijo de Dios. Entonces, claro, por eso entendemos cómo el vivir como cristiano nos lleva a vivir la virtud de la castidad, a vivir la virtud de la pureza, del dominio de uno mismo, porque la sexualidad la ha hecho el Señor para la unión matrimonial, para que el esposo y la esposa se manifiesten el amor y colaboren con Dios en la transmisión de la vida. No tiene otra función la sexualidad, no es un juego. Por eso el Señor nos llama a no jugar con el cuerpo, a no caer en los actos impuros, en los pensamientos impuros, en la fornicación, etc. Bien, esto solamente lo entendemos cuando vivimos cerca de Cristo. Si no vivimos cerca de Cristo, resulta que en teoría decimos que somos cristianos, que somos católicos, pero luego en la práctica no lo vivimos. Y entonces llevamos como una doble vida.
Yo digo que soy católico, puedo rezar, puedo venir a misa, ya está, cumplo con el Señor, cumplo. Pero una cosa es cumplir y otra cosa es amar. Y se nos llama a amar a Dios. El cumplimiento tiene que ser por amor a Dios, para que tenga valor, tenga sentido. Pero por otro lado, vivo como si no fuera cristiano. Y entonces, pues vivo, pues eso, como mucha gente que no conoce a Dios, y practicando la fornicación, el adulterio, engañando, robando, porque todos lo hacen. Esa es nuestra excusa muchas veces. Por eso es muy importante que los cristianos tengamos conocimiento de Dios. Y eso solamente se consigue dándole tiempo a Dios en tu vida. Si tú no tienes tiempo para Dios, nunca vas a ser un buen cristiano. Si tú tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para orar de verdad, para conocer las Escrituras, para conocer bien tu fe, para saber qué es lo que Dios quiere de ti, para hacer la voluntad de Dios, porque nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios, no en hacer lo que a nosotros nos parece, sino en hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hemos rezado todos con el Salmo 39, pero luego no lo hacemos. Luego hacemos justo lo que Dios no quiere. Y decimos, ¿y cómo estoy yo tan mal? ¿Y cómo yo me siento tan mal? Pues claro, pues porque estamos viviendo en pecado, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa que Dios pues va a poner en ti paz y serenidad y calma y paciencia y fortaleza. Así es. Bien, pues la palabra de Dios de este domingo pues nos invita eso, a que consideremos qué relación tengo yo con Cristo. Yo a Cristo lo trato como a alguien vivo. ¿Qué tiempo dedico yo a Dios cada día? ¿Me interesa conocer la palabra de Dios, el mensaje de Cristo? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque en eso nos jugamos el que seamos católicos de verdad. Y cuando un católico se preocupa de su relación con Dios, pues mire lo que nos cuenta el Evangelio. Uno de los que estuvo con Jesús, Andrés, ¿qué hace? Pues como va lleno de Dios, pues va a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lleva a su hermano a Jesús. Es el testimonio de vida, el fervor apostólico. Claro. ¿Tú a cuánta gente has llevado al Señor? Piensa. ¿Cuántos se han acercado a Dios a través de ti? Piensa a ver si hay alguien, porque si no hay nadie, algo está fallando. Si tu fe solo te sirve para ti, vas mal. Porque la fe cristiana es para transmitirla a otros, igual que hace Andrés con su hermano. Y así, lo mismo que ha habido personas que nos han acercado a nosotros a Cristo, ahora tú y yo tenemos que acercar a otras personas también a Cristo. Pues que el Señor nos conceda esa gracia, que así sea. Profesamos juntos